plan económico de José Antonio Kast. Ayer las opiniones estaban bastante divididas, porque yo no sé si ustedes vieron el programa. No. Yo sí. ¿Tú lo viste? Lo vi, obviamente. Ah, por supuesto. Yo me preparo, no como Danilo. Muy bien. Danilo está preparando. Es que era mi primer día en Santiago hace mucho tiempo, entonces tenía que ponerme al día. Está en el extranjero. Estaba viendo Bad en el Bunny, Caribe, mientras en el acá Caribe. nosotros discutiendo. Mientras el comando hacía agua. Claro. Por eso tal vez le va mal al comando. Porque no estaba. Porque no estaba Danilo. Vamos a hablar de eso más falta adelante. el que tenía que revisar el programa de las primarias. No, se fue de vacaciones. No, por favor. Pero bueno, lo que estábamos hablando ayer con nuestros otros caballeros del Facto tiene que ver con el chavo préstamo al Estado que propuso José Antonio Kast en este plan económico que causó mucha controversia porque se dice así coloquialmente que esto vendría siendo muy nocivo para las pensiones, para esta reforma de pensiones que se aprobó hace poco. Y por ahí nuestro querido Pablo dijo que no era así. Yo no sé cuál es la apreciación que tienen ustedes como caballeros del Facto, Danilo y Juan Diego. ¿Qué pasa con esta propuesta de José Antonio Kast? Eliminar el préstamo al Estado, ¿tendría un impacto real? ¿Se puede realizar también? Porque por ahí decían que esto era presupuestos mágicos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que... ¿Usted que nos dio la palabra a uno de los dos? Y tú te la agarraste. Eso es lo que se llama hacer fact. Pido perdón. Un fact. Quería partir. No, es que era simplemente para complementar, como que a mí me da la impresión de que desde el lanzamiento del programa de Kast, que además lo dejó, tal como lo dejó en evidencia Danilo en redes sociales, José Antonio Kast dejó su programa sin posibilidad de copiar y pegar. Entonces, como que investigar... Ni de buscar por palabra. Claro, no podía buscar palabras clave. Era PDF. Entonces, Danilo, era una foto. Danilo, un héroe sin capa. Lo pasó a Word. Lo pasó, claro, a un documento en que todo eso se puede hacer. Entonces, lo pueden buscar ahí en sus redes sociales. Déjame contarte una historia. Gente del equipo de Evelyn Matei me contaron que habían extrañas repeticiones de frases, palabras y sugerencias que hacía. Se había copiado algunas cosas en el programa de Kast que venían ya en comando en el programa de Matei. ¿En serio? Así. ¿Hay ejemplos? ¿Pero hay listado o si no, un tiro al aire? Un tiro al aire, Montalva. Eso me lo comentaron, Danilo. No pediste chequeo. ¿Ah? No, está bien. Esas son tareas que hace Danilo. Las voy a buscar en este momento. Yo vi que la parte de seguridad estaba bien parecida. ¿Sí? La sección de seguridad sí, pero no sé si eran exactamente las mismas palabras. No, pero me dijeron que habían frases enteras copiadas, copy-paste. Mira, tenemos que confirmarlo y en eso Danilo es maestro, pero ¿cómo se llama? Me llamó la atención y sería bastante brutal, si es verdad. Están copiando, mira, para que entiendan, porque están dime y direte, tú estarías diciendo que desde el comando de Matei dijeron que el programa de José Antonio Kast estaría copiando frases textuales desde el programa de Matei. De Matei, sí. Que habrían similitudes extrañas. Muy similares. Muy similares y que generó mucho O sea, resquemor. hace copy-paste, pero no deja que le hagan Claro, copy-paste. pero por eso, es que ahora que cuentan lo que hizo Danilo, que se dio cuenta de que no se podía hacer copy-paste, entendí por qué. Qué fuerte sería eso, sí es real. Bueno, eso igual es fácil de comprobar. Ahora lo estoy comprobando. ¿Lo estás comprobando? Ah, no, pero estamos en vivo y en directo haciendo... Inteligencia En la artificial. casa del facto estamos haciendo el trabajo real. Mira, estamos viendo si hay ¿lo estoy metiendo palabras... ahí, ya? Ya dejé meter. Increíble. Estamos en vivo y en directo comprobando si el programa de Kast tiene frases textuales copiadas desde el programa de Evelyn Matei. Eso sería... No, con eso ya no hicimos con el eso día. ya, pero con eso ¿qué? Armamos la semana. Listo. No, y lo listo, subiste acá ya. en turno. El wifi de turno nos está ayudando, pero está procesando. Ya, pero es lo que les comentaba al principio. ¿Qué pasa, según ustedes, con este chavo al préstamo al Estado que propone José Antonio Kast? No, a mí lo que me... Perdona, lo me llamó la atención... Danilo. Juan si Diego, querés. por favor. Danilo, por Montalva, favor. Montalva. No, Danilo, por Sí, favor. Juan Diego. No, Ya, ya Montalva, dale. No, que a mí lo que me llamó la atención fue que me mandaron muchos parlamentarios de la derecha, me mandaron recuerdos de cuando fue Fontaine el que postuló esto. Sí. Y en ese sentido me parece que fue una caída, porque estrenarte en un comando como economista, aquí hemos comentado antes que los economistas que ha elegido el comando de Kast no son los más apropiados, porque principalmente
Quiroga, Fontaine. Quirós, perdón. Quirós estaba vinculado, ¿me entendís?, con asesorías que derivaron en las colusiones de pollos, en las colusiones de farmacia, entonces que no era muy apropiado. Entonces que llegue Fontaine, que es una persona que la verdad que más que economista, o sea, no es un economista macro, no es un economista que esté acá, que puedas poner a cargo de Hacienda, es un economista de área chica, un microeconomista, podríamos decir, y que venga, ¿me entiendes?, tomando un tema que fue él que lo propuso, yo creo que es un muy mal estreno. Es raro. Es raro. Por decirlo sí, menos. No empezaste con la pata. Ya, pero ¿cuál sería la justificación entonces que piensan ustedes? ¿Por qué Fontaine habría hecho esto siendo que él fue como el padre de lo mismo que ahora jura destruir? Sí, lo que pasa es, mira, que uno de los grandes problemas que tiene el programa de Cast y lo que se ha dicho es que ellos aseguran, y en eso, incluso ayer vi un video de Gonzalo Marner, exministro de la Concertación, profesor de Economía, doctor de Economía de Francia, explicando esto. Y es que el nivel de recortes que sugiere el programa de CAS es imposible. Ellos sugieren 6.000 millones en 18 meses. Es una cuestión así como realmente inasible. O sea, ¿de dónde vas a sacar plata? Además, todo esto vas a bajar impuestos. Entonces, la dificultad es aún mayor. El plan para que nos demos una idea, el plan de Matei sugiere reducir 8.000 millones en 4 años. Matei, 4 años. El otro, ¿me entiendes?, en 1 año y medio. 6.000 millones. Entonces, obviamente tienen que recortar recursos y me imagino que el señor Fontaine se echó para atrás y dijo, mire, la verdad que no fue tan buena idea darle el crédito al Estado. Y ese sería una explicación, pero la verdad, como insisto, no creo que esa haya sido buena idea para Fontaine estrenarse en sociedad echándose para atrás con un postulado que lo hizo tan famoso, ¿no? Sí, que están muy perdidos, yo creo, en la derecha y en la centro derecha. Y estábamos también acá, Danilo, no sé si encontraste. Sí. ¿Estabas buscando? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, encontré las coincidencias discursivas en ambos programas. Nada textual, eso sí. Ya, pero antes quiero hablar sobre el préstamo. A ver. Los cotizantes vamos a prestarle al Estado para que en una bolsa esa plata mejore las pensiones de, sobre todo, mujeres y personas que ya están jubiladas. Esto es lo que está sucediendo ahora. Es lo que va a empezar en septiembre y mucho más en enero. En enero se dispara. Claro, entonces se van a subir las pensiones de 1.4 millones de personas. Si José Antonio Kast elimina este préstamo que creó un miembro de su comando, le baja automáticamente las pensiones a 1.4 millones de personas. Así es fácil. No hay mucha vuelta que darte. Entonces, mientras Kast está prometiendo retrocesos e improvisación en el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque salieron a explicar que esto se paga con bonos, entonces esos bonos van a seguir, esa bolsa va a seguir llena a punta de bonos, pero eso quiere decir que van a aumentar la deuda, cosa que también va en contra del programa de José Antonio Kast. No se entiende. Está lleno de improvisación lo de José Antonio Kast. Y sobre la papita que tenía Montalva, hice el trabajo. Sí, a ver. En crecimiento económico, ambos prometen 4%. De forma distinta, porque no está textual, pero ambos prometen 4%. En empleo, ambos prometen 1 millón de empleos. No se sabe cómo. Seguridad y control del territorio. Recuperar el control del territorio, recuperar el control de todo el país. Esa frase, de hecho, es bien repetitiva y en ambos programas. No, pero ojo, hay que aclarar que el programa de Matei aparece primero que el programa de Kast. Sí. Seguridad y cárceles, construiremos 5 nuevas cárceles. Ambos prometen 5 nuevas cárceles. Sí, no, sí, en la parte de seguridad yo me acuerdo. Impresionante. En crimen organizado, aislar a los líderes criminales... Aislar a los líderes criminales, dice más o menos. Pero es igual. Fronteras. Brindaremos nuestras fronteras para frenar el ingreso ilegal y el contrabando, dice Matei. Propondremos el fin del ingreso descontrolado de migrantes. Brindaremos nuestras fronteras, dice Kast. Sí, también se repite. Estado y eficiencia. Reduciremos el tamaño del Estado, dice Matei. Dice Kast. Y reduciremos los programas duplicados, dice Matei. Y también en corrupción, tolerancia cero a la corrupción, dice Kast.
Y Matei, que salió antes, dice, tendremos tolerancia cero con la corrupción. Hay similitud, pero al final serán podríamos decir que los dos son de derecha, ¿no? Es como el rincón del vago. No, es Uno impresionante. le No, sacó- impresionante. O sea, el trabajo de Danilo, te felicito, Danilo. No, ¡Bravo, Danilo! Chequeando ¿Ah? junto son los con- 20, minuto. son los 20, Un son los detalle. 20 dólares del chat, ¿no? ¿Ah? Bueno. Ya, No, pero ¿verdad? lo sabe No, hacer. pero está buenísimo, sí. Bueno, pero entonces como concluyendo este tema para que pasemos ya a lo que tiene que ver con los comandos, porque ayer estábamos como analizando si esto efectivamente significaría una reducción en esta reforma de pensiones que se inicia ahora en septiembre y se dispara en enero. Sí, porque por mucho discurso que haya, los recursos no salen del cielo, no caen del cielo y recortar 8.000 millones en un año y medio parece humanamente 6.000 millones en 16 meses. en 16 Claro, meses parece imposible. la fórmula pareciera ser parecida a lo de Milei, que también prometía un recorte importante en el Estado y que él suponía, o al menos discursivamente prometía en campaña, que esos recortes apuntaban a fundamentalmente sacar la grasa del Estado, sacar gente que sean operadores políticos, la casta Los de la ñoquis, que hablaba, los claro. ñoquis que hablaban. Y lo que está haciendo Kast, pero lo que ocurrió con Milei en lo concreto fue que tenía que recortar beneficios sociales también, que es como lo Que que lo viene, recortó. es como la letra chica de esa propuesta, que lo está en proceso de recorte. El Congreso ha sido ahí un bastión importante para frenar un poco esa medida en Argentina, pero en Chile aparentemente viene un poco lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, el sacar ese préstamo del Estado implicaría necesariamente recortes de beneficios sociales, como en este caso los que traía la reforma de pensiones. Entonces, en ese sentido me parece que es claro. Además que Kast, yo creo que en general el programa de Kast va a ir trayendo problemas y como diarios, así como que un día va a ser esto, otro día lo otro y lo Como otro. desvestir Por un ejemplo, santo para vestir otro. como Ayer se pasó dice. medio piola, pero el alcalde de Estación Central se refirió a esta medida de construcciones en altura que viene también en el programa Ay, de qué Kast. atroz eso. Construcciones en altura cerca del metro, como retomar eso. Y en el fondo lo que dice alguien que tiene mucha propiedad para hablar del tema, el alcalde de Estación Central, que es conocida como la comuna con loquetos verticales y hay procesos judiciales de por medio, en fin, y que recientemente el Consejo Municipal impidió que se sigan construyendo edificios con esa magnitud de altura. Kast llega y lo propone así como así, entendiendo, digamos, no sé si llamarle trauma social, pero que se sabe que puede traer muchos problemas una propuesta de esas características. La propuesta es netamente económica, busca generar inversión obviamente cerca de los metros porque aumenta la plusvalía, en fin, hay como toda una racionalidad en torno a eso, pero obviamente afecta la calidad de vida y todo lo que en el fondo implica vivir en edificios de esas características, que fue lo de conocido como guetos verticales. Y además en paralelo va saliendo el tema de su hijo, porque ayer le preguntaron también en conferencia de prensa qué opinaba de las críticas de su hijo que es candidato en el distrito 10, un distrito que es cotizado, que no es como que cualquiera llegue en el fondo a un espacio de esas características. Es de los cupos más peleados en toda negociación parlamentaria. Y José Antonio Kast metió a su hijo como candidato en ese distrito y le preguntaron que si lo consideraban nepotismo, arreglino o algo por el estilo, y entre los argumentos que daba Kast para defender, digamos, que su hijo tiene aptitudes políticas es que fue presidente de curso. Presidente del en el colegio. Están ninguneando En el porque dijo colegio. presidente del centro de alumnos. Del centro de alumnos. sí, ¿Del po. colegio? Dijo primero en el Claro. colegio y en la universidad participó como en política, algo así dio a entender José No, y Antonio Kast. además el otro argumento que dio, que me parece débil, pero otro argumento que dio es que esta es una elección popular. Y es verdad que es distinto poner, no sé, a tu hijo de funcionario de gobierno mientras eres presidente que mandarle una elección popular, pero la disputa de los cupos, sobre todo en el distrito 10, la zanja es muy difícil de llegar, Sí, porque debe ser el distrito más apetecido por la política, porque es el que te da más visibilidad, porque es el que representa Providencia y Santiago, que son comunas muy relevantes en el país. Entonces, es muy relevante ese distrito, y obviamente que es súper fácil apelar a que es una elección popular, pero llegar de candidato ahí es por nepotismo político. Y no hay que olvidar un detallito que no es menor, que José Antonio Kast fue gran enemigo de Juan Antonio Coloma, y justamente porque Juan Antonio Coloma colocaba a sus hermanos en los puestos que él iba dejando y que en los cuales iba ascendiendo. Y en Ahora ese sentido, puso a los hijos. sí, Coloma tiene 2 hijos. se va de senador. senador. Sí. Entonces manda a su hijo, que ya era diputado, al Senado, y en Cámara de Diputados. y en la Cámara de Diputados, donde sale el hijo, pone al otro hijo. Al otro hijo.
Bueno, pero se repite la crítica que hizo Juan José Antonio Kast a Coloma, y en ese sentido yo creo, y aquí es muy entretenido, y lo que conversábamos, o sea, que me pareció más impresionante de las conversaciones que tuve ayer, que era que la derecha está realmente, aquí va a haber sangre. Eso, yo eso quiero saber. Porque ¿Quieres sangre? no, sangre? porque ya estamos acá en la casa del Facto. A mí me Necesito impresiona. saber por qué dices tú que va a correr sangre. Mira, Nico? a mí me llamó, yo creo que lo comentamos una vez acá la entrevista a Coloma, cuando Coloma entra, los Juanes entran al comando de Matei. Él da una entrevista a Juan Sutil en el Mercurio, que es bastante plana, fome, y después da una entrevista a Juan Antonio Coloma en La Tercera, que es brutal. Es brutal, y me llamó la atención que no calara tan hondo, porque ahí hace nuevamente Coloma vuelve con las acusaciones de los bots y las acusaciones de los fake news, cosa que se había tratado de bajar la temperatura, ustedes se acuerdan. Y después empieza con un tema que es muy delicado y que yo creo que va a ser el tono que va a tener la campaña de Matei, que es que Kast no da gobernabilidad al país y que sería una amenaza a la paz social. Cosa que es muy dura, y me parece que la repite nuevamente, y en eso fue notable Rodrigo Galilea, presidente de RN, el domingo en una entrevista en televisión en Canal 13, en donde hace un gesto. Galilea es como Galilea va de salida, entonces Galilea va a dejar de ser senador, va a dejar de ser presidente de RN, y anda como tranquilo por la vida, ¿no? Haciendo como su... Da lo mismo. Da lo mismo, claro, y le manda a decir a los republicanos que, oiga, si ustedes necesitan asesores o si necesitan gente que le ayude en los equipos, vayan a buscar con sus socios, vayan donde Kaiser. Kaiser los economistas de Kaiser, ¿me entiendes? A lo que va ahí es que él pone condiciona el apoyo que podría tener darle Chile Vamos a republicanos en la eventualidad de que fueran gobierno. Y en ese caso, obviamente, decir que Kaiser es la persona que podría ayudarlos a ellos a integrar el gobierno es bastante duro. Entonces, creo que se declaró, o sea, yo creo que aquí ya la guerra es total entre Matei y Kast. Y Kaiser está como por el lado, pero por ahí va la pelea. Veamos cómo se mete Parisi. No olvidemos que aquí, a ver, lo que está en juego aquí es una gran pelea entre la derecha. Si bien obviamente Jara tiene sus problemitas, dado sus amigos del Partido Comunista, aquí la pelea realmente está ubicada en la derecha, y en ese sentido yo creo que vamos a ver de manera paulatina, así cada vez más dura y más sangrienta la pelea en este caso. Ya, pero lo que dijo Galilea a mí a ver, no me sorprende, porque creo que cuando dice nosotros no vamos a gobernar con José Antonio Kast, lo que le está diciendo también es un mensaje a los votantes y a los empresarios, como no es lo mismo votar Kast y Matei en primera vuelta, pero eso crea disonancia con tener a Mellado cambiándose de RN a republicano, y seguramente van a haber más durante esta semana que se van a ir de Chile Vamos a José Antonio Kast. Carter, Mellado ya son dos figuras muy importantes de Chile Vamos, y yo supongo que también es para parar el desangre, pero nadie en su sano juicio puede creer que si gana José Antonio Kast en primera vuelta, todos van a ir a votar por Kast, todo Chile Vamos va a ir a votar por Kast, y todos van a prometer la gobernabilidad. Y lo que yo creo que está en juego ahí es que están viendo que les puede pasar lo mismo que a Socialismo Democrático con el Frente Amplio, que al final le da gobernabilidad a un gobierno que no tenía los cuadros suficientes para gobernar el país. El Socialismo Democrático entra a eso, al gobierno del presidente Boric, y termina siendo el que pagó todos los costos y el más desgastado después de todo este gobierno. Entonces, también están jugando ahí ese cálculo. Creo que es problemático para Chile Vamos, pero igual creo que todo Chile Vamos, salvo quizás Galilea, va a ser un aporte, o van a estar a disposición de si gana José Antonio Kast para gobernar. Ahora, José Antonio Kast es una persona bastante sectaria. Entonces no es tan fácil como que yo no los veo a José Antonio Kast convocando, ¿me entiende?, a toda la derecha chilena. Y en ese sentido ha sido
bastante, y en eso podríamos decir que se parece a lo que pasó con Frente Amplio durante el gobierno de Piñera, que ha sido bastante obstruccionista de todo lo que se ha hecho, y en ese sentido Kast se opuso a todo lo que se presentó. Y dentro de ellas está la reforma de pensiones. Sí. Que hoy día Fontaine sale diciendo de que no, que mira, me echo para atrás con ¿cómo se llama? El préstamo al Estado. Entonces, en ese sentido, veo difícil de que una persona que ha sido tan hostil con el oficialismo, con la gestión política, con la discusión, con las negociaciones, hoy día se sienta a negociar. No lo veo factible. Entonces, y en ese sentido creo que Chile Vamos lo que está haciendo es justamente poniendo este punto sobre la guía y decir, señores, este caballero no va a dar gobernabilidad, este caballero es un peligro público. No habla con nadie. Pero yo eso lo veo... Perdón, quiero agregar algo. Lo que hizo Milei, por ejemplo, es un buen ejemplo de que obligó, por ejemplo, a Patricia Bullrich a renunciar a la presidencia del PRO para incluirse en el gabinete. Ya no es militante del PRO, es cercana, pero no es militante del PRO y por eso es ministra de Seguridad. Bueno, pero que ahí lo que hace Milei es cooptar a Macri, y Macri quedó destruido después de las elecciones de gobernador en Argentina. ¿Qué hace eso? Yo supongo que es el mismo temor que tiene Chile Vamos de José Antonio Kast. Pero ahí yo creo que es relevante pensar qué tan caro en el fondo vende un eventual apoyo en segunda vuelta, que yo creo que es como la discusión, pensando que van a ir toda primera y que uno de ellos va a pasar a segunda, y hay ahí una conversación tal vez que tenga que ver como qué tan cerrada fue la elección, qué tan arriba pudo llegar, no sé, si Matei sale tercera, qué tan arriba, digamos, o qué tan cerca de Kast es para, digamos, vender esa derrota. Y ahí me parece que es una conversación que se tiene que dar ahí. Ahora, yo no lo veo tan problemático. Yo no creo que el problema sea el apoyo en segunda vuelta. Creo que todos lo dan por hecho. No, porque obviamente van a ir a abrazar. Que todos van a ir a apoyar. Es que ya ocurrió. Por supuesto, ya ocurrió. Ya ocurrió. Entonces no va a ser un problema. Yo creo que el problema es que si Chile Vamos en segunda vuelta, como en este tránsito entre primera y segunda, no dice explícitamente que vamos a ir al gobierno de José Antonio Kast a hacer un aporte, etcétera, etcétera. Uno puede jugar uno desde la oposición, desde la izquierda o desde el progresismo, podría decir, bueno, ese gobierno, no va a haber gobernabilidad en ese gobierno porque Kast y Kaiser no suman los cuadros políticos necesarios para gobernar el país. Bueno, pero ojo, esa ficha igual. Esta discusión se va a producir en la primera vuelta. O sea, esta es una discusión que está produciéndose ahora. Y en eso a mí lo que me parece importante destacar es que la derecha optó por una confrontación dura y un llamar y decirle a un candidato que va a generar que es la ingobernabilidad, que no va a tener la tranquilidad social, que va a ser polarizante, que, ¿me entiendes? Es un argumento muy duro, es un argumento muy duro que yo nunca pensé que íbamos a llegar a eso, y yo creo que ya de aquí para adelante se viene. Pero hay algo medio ambivalente ahí también. Por ejemplo, yo he escuchado mucho, con mucha atención a Guillermo Ramírez, que ayer se mandó una frase muy desafortunada. Pobre, sí. ¿Qué dijo? ¿Por qué desafortunada? ¿Qué dijo? Dijo que no iba a responder la pregunta. Sí, lo vi. Que dijo que va a pisar el palito, básicamente. Esta pregunta la he respondido muchas veces. Y lo va a responder después, dijo. Ahora no. ¿Tenemos ese clipardo? Sí, está en mi Twitter. Dijo, si te digo que es una dictadura, contradigo al jefe de campaña. Claro. Pero yo ahí no veo un problema. Después explica que hubo violación de derechos humanos, que está en contra de la dictadura. Entonces es como qué mala manera de solucionar una Yo no veo una contradicción ahí. Mira, porque el comando de Matei está alineado con el pinochetismo. Pero también se han tratado de desenmarcar. Veamos el clipardo para que las turninas y los turninos vean de qué estamos hablando. Le voy a pedir el teléfono a Juan Diego, pero el mío se me cayó. Corre video. Entonces, lo primero que quiero preguntarle es si usted evalúa eso como un error o no, y usted cómo califica el régimen de Augusto Pinochet. ¿Para usted fue una dictadura, sí o no? Para que despejemos el primer punto. No, si te digo que es una dictadura, estoy contradiciendo al jefe de campaña. Si digo que no es una dictadura, me meto en un problema gigantesco. Bueno, entonces, en vez de calificarlo... Yo imagino que su candidata piensa que es una dictadura. Yo lo voy a describir. Fue un gobierno autoritario en el que hubo violación de los derechos humanos, que son siempre y en todo lugar, da lo mismo si es de derecha o izquierda, inaceptables y condenables. ¿Pero por qué es tan difícil decir si fue una dictadura o no? Porque voy a caer... Pero hay una convicción personal. La segunda pregunta que tú me haces es si fue un error meterse en el tema.
Es que eso yo es no me distinto, quiero meter eso en es el tema. distinto de si fue o no, porque una Hazme cosa la si fue un error pregunta. o no. La pregunta es, Así son los políticos, pues así no se Pastelazo. responde nada. Eso es un No se pastelazo. responde nada. Y era una pregunta, o sea, si tú vas a cualquier como- vocero de Chile Vamos, si va a tolerancia cero, ¿Cómo lo esta prepara? semana es ¿Cómo lo prepara? exactamente ¿Cómo lo no que se te van a prepara para preguntar. responder? No, se pasó. No, impresionante. Pero a mí la impresión que me pasó. da, y lo veo también un poco en Guillermo Ramírez, que también tuvo una entrevista en el Clinic el fin de semana, y hablaba, y él lo que planteó fue, primero nosotros vamos a apoyar al gobierno y después vemos el tema de, o sea, vamos a apoyar a quien sea de derecha en segunda vuelta, y después vamos a ver quiénes conforman el gobierno y todo eso, casi como entregándose, diciendo como, sea cual sea el escenario, nosotros vamos a estar ahí apoyando al candidato de derecha. A que salga. Eso dio a entender a grandes rasgos Guillermo Ramírez. Y también está la figura de Juan Sutil, que yo siento que igual funciona como una figura media bisagra, como una figura que en el fondo es como un puente hacia el mundo republicano, con que puede hacer esa instalación, porque además de, digamos, de sus pensamientos políticos y todo lo que podemos hablar de él, es también el hombre de la plata, es el hombre del maletín, es el hombre que en el fondo yo estoy donde pongo el dinero. Entonces ahí yo creo que es, y por eso también está en el rol estratégico que está en la campaña Matei. Juan Sutil. Oye, otra rama de la derecha también que ahí yo no sé cómo me dirán ustedes qué está pasando, que tampoco se No, el ponen... experto en la derecha está allá. Experto de la derecha. Yo represento ¿Y qué la papel derecha. juega en esto? Porque de verdad es como el Juego de Tronos, es el partido de Johannes Kaiser, que también estuvo con polémica por su esposa. Las declaraciones que dio Ivette Avaria han generado fricción en la alianza opositora. En una entrevista marcó una distancia con Kast, afirmar que a diferencia de él, Kaiser tiene consecuencia política y no va a decir una cosa y mañana otra, en alusión a las críticas que el propio Kaiser ha hecho a Kast por supuestos cambios en su programa. Entonces parece ser que toda la derecha está ahora en contra de Kast y que cada una quiera diferenciarse. O sea, como dices tú, Matei sangre. y Chile Vamos es como, no, este no nos va a dar gobernabilidad porque parece que es el amarillo, digamos, que cambia de uno para otro y no va... No va a Ahora, hacer negocios igual con le nadie. conviene a él que Kaiser diga que es amarillo Kast. En esta amarilla, se ha puesto más amarillo Kast con el Respecto tiempo. a Kaiser. Recordemos, él lleva 3 candidaturas, 4 elecciones, si incluimos la del Consejo Constituyente, y ha morigerado muchísimo su discurso. Es una cuestión bastante, no habla de mujeres, no habla de minorías sexuales, no habla de... O sea, está muy Pero está calladito, Por no eso, dice lo que piensa, no no es como pi- que se haya suavizado. Es que No, está... él es una persona, y en eso hay que reconocerle que el comando ha funcionado de lujo, o sea, en términos de que es que ella es el que pega el golpe y Kast es el que hace el anuncio, ¿no? Y todas las semanas tienen anuncio y además a eso se suma alguna noticia que es algún descuelgue de RN o la llegada de alguien al comando. Entonces, en ese sentido, funciona muy bien porque Kast está muy poco expuesto a lo que antes, ¿me entiendes? Eran... Y no da respuestas, ¿no? Yo creo que incluso, acuérdense, cuando fue todas las acusaciones de los bots y de los, ¿cómo se llama? Los fake news. Sí. En ese momento él salió diciendo una cosa maravillosa, que dijo que eso nunca se lo harían a alguien de su sector, con lo cual no estaba diciendo que lo podía hacer para los otros sectores, pero... entonces, él las veces que ha tenido que enfrentar situaciones complejas no le ha ido muy bien. Entonces, está muy cuidadoso. Entonces, cuando sale, y en ese sentido yo creo que la ministra Orellana, cuando dijo que había que una operación en donde lo que hacía Kaiser era salir como extremo y de alguna manera Sí. entregarle a él, a Kast como la blancura y la racionalidad a la elección, puede tener algo de cierto o puede, ¿me entiendes? Puede servirle, no sé si hay un complot, pero indudablemente ahí funciona bien para él. Y para Kaiser, ojo que también aquí la extrema derecha, Kaiser quiere ganarse los votos de la extrema derecha, entonces tiene que tener un discurso más duro que Kast. Ahora, yo creo que esa estrategia, la estrategia Kast, que le ha funcionado muy bien, es verdad. La de quedarse callado. Se abrió un forado con la presentación del programa, porque en el fondo presentar el programa es en parte también mostrar parte de esas ideas que tienen más o menos escondidas. Y creo que hay un error estratégico en instalar. ¿Por qué? Kast tiene en el fondo este escenario, esta cancha, la tiene todas de ganar. O sea, los temas principales que quiere la gente son seguridad, migración, crimen organizado. Economía. Y que son, y economía. Y que son Pero economía todos- no le va muy bien, le va bien en seguridad. De hecho, yo tendería a pensar que es como la tercera área de importancia en la conversación, pero en el fondo temas seguridad y migración, Kast ahí es un escenario súper favorable, y él comete el error
que yo creo que es estratégico porque va a durar toda la campaña, incluso hasta la segunda vuelta, que es meter en la conversación las pensiones. Él dice, Kast, mira, en mi claro. programa traigo esta papita de las pensiones, y quién es la mamita de las pensiones es justamente Janet Jara, porque en el fondo es la madre de la reforma de pensiones. Y Kast, frente a la reforma de pensiones, él no tiene una posición que sea de oposición absoluta, sino mandaría como, o su propuesta sería como derogar la reforma de pensiones. ¿Cachai? Como, Pero queda un poco puede eso. ser. Ahora, él lo que dice, claro, él trata de como ponerse entre medio de una posición que sería total, porque yo creo que él igual reconoce en eso que hay como cierta virtud. Y eso es reconocerle en cierta forma a Janet Jara. Y ese es el error estratégico.